amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 23. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día, por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores y poder enmendarlas, poder corregirlas. Un día más para poder escuchar tu palabra, para poder hacer tu voluntad. Bendito seas por siempre, Señor. Te pedimos también que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, Padre Celestial, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para hacer nuestra recopilación. Y como les dije en la lectura, todo y cada una de las cosas que podemos leer en la palabra, en la Biblia, es lo que nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, desea que sepamos, que conozcamos. Recordemos que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestro Padre desea que conozcamos absolutamente todo, porque de esa manera vamos a aprender un poco a conocer de los errores que hubo en el pasado, de las faltas que hicieron y cómo esto nos ayuda a nosotros a no cometer los mismos errores, a no aprender de sus errores y tratar de ser mejores seres humanos y no seguir errando como lo hicieron. Y también nos hace ver que todos los que están en la Biblia son seres humanos como nosotros, con nuestras faltas, con nuestros errores, pero que decidieron servirle a Él, decidieron poner a Dios primero y hacer su voluntad. Vemos también de la fe inquebrantable que tenían y todo lo que Dios podía hacer a través de ellos, porque ellos se entregaban de corazón a Dios. Igualmente, en la vida actual, Dios no ha cambiado. Desde un comienzo nuestro Creador sigue siendo el mismo y desea siempre lo mejor para nosotros. Y el mismo que leemos desde cuando empezó la Biblia en Génesis, de cómo todo fue creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo Dios es el Dios que lo tenemos el día de hoy, que podemos tener vida el día de hoy, que podemos ver el cielo maravilloso que Él nos hace ver, que nos permite disfrutar del sol, de la vida. Es gracias a Él. Y es un Dios que no ha cambiado. El mismo que estaba en un comienzo es el mismo que el día de hoy le oramos, le agradecemos, le glorificamos, le pedimos guía y ayuda. Es el mismo Dios que no cambia, porque Él es el único en quien podemos confiar y que sabemos que Él no cambia, que siempre está esperando por nosotros, que es noble, que es misericordioso, que espera que nos arrepintamos y volvamos a Él. Pero bueno, entonces sí es importante que sepamos todo lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea que sepamos, que conozcamos, cómo fue, cómo Él actúa. De esa manera nos acercamos más a Él, conocemos más cómo piensa, cómo nuestro Padre actúa frente a los pecados, frente a la insensatez de las personas, lo noble que es, cómo ellos actúan, las debilidades y los aciertos, para ayudarnos a nosotros a tener fortaleza el día de hoy y saber que nuestro Padre está en control si nosotros lo ponemos a Él primero. Entonces dice, estas son las palabras de David, el hijo de Isaí declara, el hombre a quien Dios puso en alto. David no se puso él en alto. David ni siquiera tenía nociones que iba a ser rey. Él simplemente cuidaba a sus ovejas. Pero Dios tenía planes para David, porque era un hombre de buen corazón, porque era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre sencillo que disfrutaba de la naturaleza, de sus ovejitas, que las cuidaba con amor.
y que disfrutaba del cielo, de las plantas, porque él estaba siempre afuera. Disfrutaba y amaba la creación de Dios y lo adoraba y le agradecía en cada momento. Por eso Dios vio su corazón. Y David no cambió, porque David siempre se preocupó por el prójimo, para que todos tengan lo mismo, para que no hubiera hambre ni sufrimiento. Él siempre estaba tratando de la igualdad para todos, ¿verdad? De darles de todo lo que él sacaba de las otras tierras, de los otros ciudades, de los filisteos que ellos ganaban. Todo el botín que traían siempre lo repartía entre sus soldados, entre el pueblo. Era un hombre justo porque ponía a Dios primero y porque quería agradar a Jehová. Y fue Dios quien puso a David en lo alto. Y David lo sabe y David lo reconoce. David, el hijo de Isaí, declara: David, el hombre a quien Dios puso en alto. David, el ungido de Dios. David, el dulce cantor, porque siempre cantaba y alababa a Jehová. Presente esta declaración, dice: el Espíritu de Jehová habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. La roca de Israel me dijo. Entonces, vemos que una vez más, Dios es real. Dios es un Dios vivo que escucha nuestras oraciones, que está presente si nosotros lo ponemos presente, si nosotros lo ponemos en primer lugar. Él está con nosotros, así como David lo tenía presente en todo momento. Y el Espíritu de Jehová habló por él, ¿verdad? Habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. La roca de Israel me dijo: uno vendrá que reinará con justicia, que gobernará en el temor de Dios. Y él será como la luz de la mañana cuando sale el sol en una mañana sin nubes, cuando la tierna hierba brota de la tierra como un rayo de sol después de la lluvia. Y es mi familia la que él ha escogido. Si Dios ha hecho un pacto eterno conmigo, su acuerdo es eterno, final y seguro. Él velará constantemente por mi seguridad y mi triunfo. Entonces, aquí estaba hablando un poco acerca de el Mesías, ¿verdad? De lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. Pero también dice: los impíos son como espinas que se desechan porque hieren la mano que las toca. Y obviamente los impíos recibirán también su castigo. Luego, aquí David nos habla, porque es lo que Jehová desea también, destacar a todos esos soldados valientes que durante todo el tiempo que David peleaba, todas esas guerras que ganaba con los filisteos, con los hititas, miles de batallas que hemos leído a través de estos capítulos de Samuel. Sabemos que David ponía siempre a Dios primero, pero que David solo no podía hacerlo. Dios estaba con él y Dios usaba al ejército de Israel para que puedan ganar esta batalla. Entonces, uno tenían a Dios, ese era un ejército fuerte, y David destacaba y sabía que nada de eso sería posible si Dios no estaba con ellos, ¿verdad? En todo momento. Y segundo, también aquí nos habla de aquellas personas, aquellos héroes, entre comillas, personas que Dios destacó en cada una de las batallas. Dice, estos son los nombres de 3 hombres más heroicos del ejército de David. Primero nos habla de un amonita. Dice, en primer lugar, José Basebet, conocido también como Adino, que una vez mató a 800 hombres en una sola batalla. ¿Se imaginan? Luego también habla de Eleazar, que era uno de los 3. Contuvieron al ejército de los filisteos con David
cuando el resto de Israel huyó. Solo él y David destruyeron. Entonces, no solamente se destaca por su habilidad, sino que Dios lo usaba para hacer su voluntad. Porque por muy hábil que sea, si no tenía a Dios, no iba a lograr esto, ¿verdad? Eran hombres de mucha fe también. Luego de Eleazar, dice, junto con David contuvieron al ejército de filisteos cuando el resto de Israel huyó. Mató filisteos hasta que su mano estuvo tan cansada que no podía sostener la espada. Y vuelvo y repito, era un buen guerrero, pero por sobre todo, Dios estaba con él. Jehová ganó así una gran victoria. ¿Quién ganó? Jehová. Jehová los estaba usando para lograr lo que Jehová deseaba, ¿verdad? Entonces Jehová ganó así una gran victoria. El resto del ejército no regresó hasta que llegó el momento de recoger el botín. El tercer hombre, dice, en tercer lugar estaba Sama. Dice, un día, durante un ataque filisteo, mientras sus compañeros lo abandonaban y huían, él se paró solo en el centro de un campamento y derrotó a los filisteos. Y así ganó el Señor una gran batalla. Ellos peleaban para el Señor. No eran batallas y guerras egoístas. Eran batallas y guerras dirigidas por Dios, dirigidas por Jehová mismo. Una vez cuando David vivía en la cueva de Adulam y los invasores filisteos estaban en el valle de Refaim, 3 de los 30 se refiere al cuerpo de oficiales del ejército israelita, descendieron en el tiempo de cosecha a visitarlo. Y David, que estaba en refugio, dijo, ay, ¿quién pudiera beber agua del pozo que está junto a la puerta de la ciudad? Al escuchar ellos, y ahí se ve el amor que tenían por David, pusieron su vida en riesgo y se fueron a traer el agua que estaba en el pozo cerca de la puerta de Belén. Dice, los 3 hombres cruzaron las filas filisteas, sacaron el agua del pozo y se lo llevaron a David. No les importó poner su vida en riesgo, solo querían agradar al rey, querían agradar a David. Y esto nos lleva a entender que las personas amaban a David, lo querían de verdad, íntegramente, no porque era el rey, sino porque sabían que era una persona especial, porque era el ungido de Dios, ¿verdad? Y sabían que si era algo para él, Dios estaba con ellos, Dios los iba a guiar y proteger. Y arriesgaron sus vidas, aunque no les importó, pero trajeron el agua que David deseaba. Pero David se negó a beberla y lo derramó delante de Jehová. Y dijo, no, Dios mío, exclamó, no puedo hacer esto. Esta es la sangre de estos hombres que han arriesgado sus vidas por ir a buscarla. David se sintió mal porque puso en riesgo la vida de esas personas. Claro que él no les dijo que vayan, ¿verdad? Pero con su deseo de querer beber esa agua, ellos lo hicieron porque amaban a David. Pero David se sintió mal de que ellos hayan puesto su vida en riesgo. Y vemos también que David era un hombre misericordioso y que amaba a esas personas. Y por eso no bebió el agua. Entonces vemos que eran personas íntegras, que amaban a Jehová, misericordiosas, de buen corazón, ¿verdad? También dice de los 30, Abisaí, el hermano de Joab, era el más valiente. De los 30 estamos hablando, cuando hablamos de los 30 sabemos que es del ejército, ¿verdad? Una vez con lanza se enfrentó a 300 enemigos y los mató. Por hazañas como esta adquirió la reputación de ser tan bueno como el grupo llamado Los Tres, aunque no era uno de ellos, pero era el más renombrado de los 30. También estaba Benaías, hijo de Joiada, que mató a 2 gigantes, hijos de Ariel, en Moab.
Otra oportunidad descendió en un foso y a pesar de lo resbaladizo de la nieve que había en tierra, luchó con un león que estaba ahí y lo mató. ¿Qué nos enseña esto? Que eran hombres de fe, hombres que estaban con Dios, porque Dios los guiaba, Dios los protegía. Y entonces sabemos también, y el día de hoy, nuestro Padre también nos cuida, nuestro Padre también nos protege. Ese mismo Dios de David, el Dios de Moisés, ¿está también con nosotros? Claro que sí. Él está con nosotros. Pero a veces nosotros, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras tradiciones humanas, nos alejan de Dios. Entonces tenemos que poner en una balanza si es más importante mis tradiciones humanas, de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos, de mi mundo, de mi vida, o es más importante agradar a mi Creador, al Dios único y verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de David, mi Dios. Pues nada de esto es importante, porque nada de esto me va a dar la vida eterna, nada de esto me va a dar la paz que necesito, que solo Dios me la puede dar. Entonces, nada en este mundo es más importante que ser obediente a la palabra de Dios, que hacer su voluntad, que ponerlo a Él primero, que escuchar su palabra, que es obedecer su palabra, no hacer mi voluntad, lo que yo creo que es mejor, lo que me parece más conveniente, no, lo que Dios me pide, lo que Él me dice. Tenerlo a Dios en cada momento de nuestra vida. Desde que nos levantamos, cuando caminamos, cuando salimos, donde estemos. Tener siempre a Dios presente con nosotros a cada momento. Y Él nos usará para hacer su voluntad. Y eso es una maravillosa bendición. Poder ser siervos de Dios. Poder ser usados por Él. Es un maravilloso privilegio que todos los tenemos. Solo debemos ser humildes y obedecer a su palabra. Hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y Él nos usará, así como usó a estos tres hombres, como usó a David, como usó a estos hombres, a Abisaí, a Benaías, que mató a dos gigantes, que sabemos que los gigantes existían, ¿verdad? Que mató a este león y que en otra oportunidad, armado solamente con una vara, mató a un guerrero egipcio. Y estas fueron algunas de las hazañas que dieron a Benaías la fama de casi tan grande como la de los tres grandes. Él era uno de los 30, pero no estaba entre los tres, ¿verdad? Los 30 se refiere a los del ejército, pero no estaba entre los tres que eran los mejores, se puede decir. David lo hizo jefe de su guardia personal. Y luego David nos da la lista de todas las personas que estuvieron ahí, ¿verdad? Los 30 más los primeros tres, más los generales Joab, Abisaí, Asael y Benala. Nos da los nombres de todas las personas que nuestro Padre quería que estén aquí en la Biblia para que nosotros los conozcamos. Sus nombres de aquellas personas que Dios usó para poder ganar cada una de las batallas, que fueron cientos, ¿verdad? En las que David salió ganador, porque David en cada batalla ponía a Dios primero, estaba con él y Dios los cuidaba y los protegía. Así como el día de hoy, en cada una de nuestras batallas, pequeñas o grandes, debemos poner a Dios primero y dejar todo en sus manos y confiar, porque solo nuestro Padre sabe qué es lo mejor para nosotros, y dejar todo en sus manos, ¿verdad, amigos? Pero bueno, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas a lo que hemos leído, a lo que quisieran saber, quisieran tener algún estudio bíblico, ustedes mismos
personal, por favor, déjenlo en los mensajes de texto que yo los responderé. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.